Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Lo que no me queda claro es qué pretenden de nosotros. Es la pregunta. Sí. Ahí me ha dejado un poco decir, ¿qué pretenden de nosotros? Si es mucho más complejo y esto podría ser una gran fantasía, por así decirlo, una gran matrix, un gran holograma, podría ser. ¿Qué pretenden de nosotros? ¿Y por qué unas personas y otras no? Vale, son dos buenísimas preguntas, ¿no? Una, lo que me estás diciendo es el título de tu conferencia, es ¿qué pretenden de nosotros? Y no nos has dicho qué pretenden de nosotros. Es que no tengo ni idea, ¿no? Pero, es más, ni siquiera creo que pretendan nada, ¿no? Ni siquiera creo que pretendan nada. Por eso decía antes que yo creo que esta serie de fenómenos son, en cierto modo, neutros, ¿no? No siempre, porque también hay casos que provocan la muerte de las personas. Los hay. Son pocos, muy pocos, pero los hay, ¿no? Y hay otros casos que también son pocos, muy pocos, pero los hay, en los cuales salvan la vida de las personas. Actúan a modo de ángeles salvadores, ¿no? Aparecen cuando están en una situación de riesgo y les salvan la vida. Son pocos, ¿eh? O sea, no es lo habitual, ¿no? Pero tanto de un lado como de otro hay casos. Luego has hecho otra pregunta muy interesante, y es ¿por qué unas personas sí y otras no? Es decir, porque hay muchas personas que de pronto se encuentran con esto, entran en sus vidas, tienen un encuentro cercano, y hay otras personas, como yo, que yo siempre digo que yo siempre llego tarde, ¿no? Porque siempre llego cuando ya ha pasado, ¿no? A mí lo que me gustaría es llegar cuando está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué yo, que tengo tanto afán? Digo yo porque estoy aquí, pero otras muchas personas, ¿no? Que siguen este tema. Este afán de saber qué hay detrás y nunca vivimos una historia. Y alguien que no tiene el más mínimo interés, resulta que hay un encuentro cercano, ¿no? Y luego la circunstancia, que es una norma no escrita, pero es que quien vive un caso de un encuentro cercano, es normal que al menos una vez más en su vida vuelva a vivir una experiencia similar. No me preguntes por qué, pero es así. Pero luego no tengo esa respuesta, ¿no? Se han hecho incluso ha habido algún conato de estudio a ver si las personas que viven estos encuentros cercanos tienen alguna característica psicológica determinada. No se ha llegado a nada, ¿no? Pero lo que decía antes, lo que dije en la charla es que yo creo que el fenómeno se puede activar, o sea, que está al alcance de cualquiera, ¿no? Yo creo que a veces se activa de forma, o hay gente que lo activa de forma inconsciente, sin quererlo, ¿no? Es en cierto modo, y me voy a meter aquí en camisas de 11 varas porque estoy en un centro espírita, ¿no? Pero es un poco como la mediumnidad a veces, ¿no? Que hay personas que a lo mejor no tienen capacidades mediúmnicas, pero van a un centro y aprenden a desarrollarlas. Y a lo mejor nunca pueden ser un gran medium, ¿no? Pero pueden tener capacidades mediúmnicas, ¿no? Y hay otros que no les hace falta nada, que hacen así y de pronto están conectados, ¿no? Con esa otra realidad, ¿no? ¿Por qué? Pero tanto en el caso de la mediunidad como en el fenómeno ovni, yo creo que se puede activar, es decir, que una persona puede estudiar para ser medium, ¿no? Que a lo mejor no tiene ninguna capacidad y nunca consigue ser medium, ¿no? Pero en lo que es el fenómeno ovni, que es el tema que yo más controlo, ¿no? Yo creo que el fenómeno se puede activar, ¿no? Y ejemplos hay infinitos. Por ejemplo, en los años 60, sobre todo en los años 70, ¿no? En España, ¿no? ¿Os acordáis de Misión Rama, Sixto Paz, ¿no? Sixto Paz, pues un montón de gente, sobre todo gente joven, ¿no? Pues buscó ese contacto, ¿no? ¿Cómo? A través de dos métodos: la Ouija y la escritura automática, que eran métodos tradicionales de contacto con el más allá, pero lo han utilizado para contactar con los extraterrestres, ¿no? Y muchos de ellos, muchos grupos, que en España llegó a haber cientos y cientos de grupos Rama, ¿no? O vinculados a Rama o que querían ser como Rama, han vivido encuentros previa cita y experiencias muy interesantes, y su vida se convierte en una amalgama de sincronicidades y viven fenómenos extraños y tal. En el fondo estaban activando el fenómeno como un grupo de mentes
en común intentando el contacto. Me da igual si es a través de una meditación grupal, si es a través de una ouija o es a través de una escritura automática, ¿no? En el fondo es lo mismo. Yo conozco a gente que utiliza la escritura automática para contactar con los maestros ascendidos. Entonces creo que el fenómeno se puede activar. Y creo que hay gente que lo activa de forma inconsciente, sin quererlo, ¿no? Y hay gente que lo activa buscando el contacto, ¿no? O sea, que creamos lo que creemos, ¿no? En cierto modo sí, pero a ver, lo que os estoy contando, vale, pero esto es mucho más complejo, ¿no? Pero ahora mismo ahí, digamos, está pasando algo muy interesante, y es que estamos confluyendo los, entre comillas, persigue misterios, ¿no? Y antropólogos, psiquiatras, físicos, con mente abierta, que investigan el fenómeno, ¿no? Y que creo que están más preparados que nosotros, ¿no? Porque son gente que tiene, pues, una base cultural, ¿no? En su campo de estudio. Algunos son científicos muy importantes y que a la vez hacen un trabajo de investigación, de campo, ¿no? Pero creo que los dos mundos ahora mismo están interconectando, ¿no? Y hay libros muy interesantes de psiquiatras, de antropólogos, ¿no? Que van más allá de la psiquiatría o de la antropología, ¿no? E investigan estos casos y van al lugar de los hechos, entrevistan a la gente y tal, y creo que eso es muy interesante.